¿Qué es inteligencia? Bueno, pues eso se trata de una pregunta difícil, pues la respuesta aún no ha sido resuelta totalmente. Entonces, siguen la mirada tanto de biólogos como de psicólogos, filósofos de nuestra época. Entonces, el objetivo, pues, de esta presentación, pues no es la discusión, sino más bien presentar las ideas en torno a la noción de la inteligencia que nos ayuden a identificar ciertas características distintivas denominadas inteligencia artificial, pues llevándolo desde el origen, su surgimiento, hasta sus ramas, hasta las ramas que salieron de la inteligencia artificial. Los objetivos de aprendizaje son, pues, presentar de manera breve el origen y en qué consiste la inteligencia artificial, argumentando cómo inició y exponiendo las ramas de la inteligencia artificial. Bueno, podemos considerar que uno de los primeros pasos hacia la inteligencia artificial pues fueron dados hace mucho tiempo por Aristóteles, cuando él se dispuso a explicar y a codificar ciertos estilos de razonamiento deductivo, pues a lo que él llamó silogismos. Entonces, otro intento sería el de Ramon Llull, ¿sí? Místico y poeta catalán, pues él construyó un conjunto de ruedas llamado Ars Magna, pues el cual se suponía iba a ser una máquina capaz de responder todas las preguntas. También por su parte, Martin Gardner en 1982 atribuye a Leibniz el sueño de un álgebra universal por el cual todos los conocimientos, incluyendo obviamente las verdades mortales y metafísicas, pueden algún día ser interpuestos dentro de un sistema deductivo único. Sin embargo, no existe un progreso sustancial hasta que George Boole comenzó a desarrollar fundamentos de una lógica proposicional. Entonces el objeto de esto fue que obviamente Boole recogió algunos indicios probables sobre la naturaleza y la constitución de la mente humana. En 1958, John McCarthy fue el responsable de introducir el término inteligencia artificial, pues propuso utilizar un cálculo proposicional, como los anteriores precursores, como un idioma para representar y utilizar el conocimiento en un sistema que denominó Advice-Taker. Entonces a este sistema se le tenía que decir qué hacer en vez de ser programado. Entonces fue una aplicación modesta pero influyente de estas ideas que fue realizada por Cordell Green en un sistema llamado QA3. Entonces, varios destacados del siglo XX fue Carl Cordell, Steve Klein, Emil Post, Alonso Church y Alan Turing, que formaron y aclararon mucho de lo que podía y no podía hacerse con los sistemas de lógica y de cálculo. Entonces, en esas fechas, los científicos de la computación como Stephen Cook y Richard Karp descubrieron clases de cálculo que, aunque parecían posibles en el principio, podrían requerir cantidades totalmente impracticables de tiempo y memoria, es decir, almacenamiento. En de 1997, un programa de IBM llamado Deep Blue derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Pues por otra parte, Larry Roberts desarrolló uno de los primeros programas de análisis de escena, pues este trabajo fue seguido por la amplia labor de máquinas de visión artificial, pues en los cuales también se menciona, como lo vemos en la presentación, CIC, ¿sí? Que fue una de las metas era recolectar e interpretar una gran cantidad de información para su conocimiento. Entonces el interés eran las redes neuronales y pues estancó después de la energía en los años 80, pues en la actualidad hay distintas aplicaciones con inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bien, entonces se divide primero en la lógica difusa. Bueno, si bien sabemos, las computadoras manejan datos precisos que se reúnen en cadenas de unos y ceros, ¿sí? Todos sabemos que trabaja bajo la metodología binaria.
Entonces se basan en si las proposiciones son ciertas o falsas. Entonces nuestro cerebro humano también funciona así, puede razonar con información que involucra incertidumbre de juicios como que el aire es frío, la velocidad es rápida, bueno, tiene más variantes. Entonces nosotros las personas tenemos un sentido común que nos permite razonar en un mundo donde las cosas son parcialmente ciertas. Entonces la lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que pues le permite a la computadora analizar información del mundo real en una escala entre lo falso y lo verdadero. Entonces, el lenguaje natural maneja conceptos no precisos como hace frío o el precio es alto, cuando, cuando puede ser importante si estamos diseñando un sistema experto. Entonces, todo eso se reduce a todo eso se reduce a diagramas de Venn, pues la unión y el NOT, que lo podemos apreciar en la imagen. Entonces consta de tres etapas para obtener el resultado deseado. Se basa en un proceso donde las variables tienen un grado de incertidumbre metalingüístico, por lo tanto el rango de valores de cada variable puede clasificarse en conjuntos diversos, como los diagramas de Venn. Otra rama de la inteligencia artificial son las redes neurales artificiales. Entonces, si bien la tecnología neural trata de reproducir el proceso de solución de problemas del cerebro, así como nosotros los humanos aplican el conocimiento ganado con la experiencia a nuevos problemas o situaciones. Una red neural toma como ejemplos problemas resueltos, ¿sí?, para construir un sistema que toma decisiones y realiza clasificaciones. Los problemas adecuados para la solución neural son aquellos que no tienen solución computacional precisa o que requieren algoritmos muy extensos, como el caso del reconocimiento de imágenes. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos un esquema de red neural multicapas de 10-10-5 para un controlador inteligente. Entradas de 4 representa cualquier variable. Entradas de 4B, de 4C y capa de salidas. Entonces representa cualquier variable de interés para el usuario, entre los cuales tiene muchísimas decisiones, o sea, puede escoger entre cualquier posibilidad, pues que son en este caso limitadas, y pues se representan por los puntos negros. Bueno, un fundamento importante es enseñarle a la red neural. Entonces es necesario entrenar un conjunto de datos, el cual consiste en señales de entrada X, Y, Z, como podemos apreciar en la segunda imagen, asignadas con objetivos correspondientes a las salidas deseadas denominados Z. Entonces el entrenamiento es un proceso interactivo y en cada interacción los pesos de los nodos se modifican usando nuevos datos del conjunto para el entrenamiento. Estas modificaciones se calculan empleando el algoritmo de retropropagación del error para el entrenamiento supervisado. De la inteligencia artificial que voy a exponer son los algoritmos genéticos. Entonces, un algoritmo genético es una técnica de búsqueda iterativa inspirada en los principios de selección natural. Los algoritmos genéticos no buscan modelar la evolución biológica, sino derivar estrategias de optimización. El proceso se basa en la generación de poblaciones de individuos mediante la reproducción de los padres. Como concepto fundamental de lo que es algoritmo genético está la herencia, ¿sí? Pues que esta se debe a la reproducción sexual entre los genes y pues se combinan en diferentes maneras. Los cromosomas paternos se reparten entre las células sexuales y cuando tienen lugar la fecundación surgen combinaciones de factores hereditarios diferentes de los que poseen los padres. También tenemos el código genético, pues el material genético que está formado por ácidos nucleicos se hallan en todas las células vivas, en las cuales se determina la constitución de las proteínas y los genes. Se distinguen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, y están formados por fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. Entonces, estos conceptos se llevan a un proceso de selección y luego a una fase de implementación del algoritmo que se selecciona de estos algoritmos genéticos. Entonces se seleccionan como métodos de interpolación temporal y la inserción del píxel.
Entonces, de acuerdo a lo que podemos ver en la imagen, estos píxeles son utilizados por el sistema difuso para implementar la interpolación espacial adaptiva con los bordes de cada imagen.